Muy buenos días para todos. La verdad que verlos ahí sentados después de la parranda de anoche me parece pero tan raro. La verdad que nos hemos divertido muchísimo todos. Ha sido una noche maravillosa para todos de compartir algo que en realidad les puedo asegurar que en un solo día, aprendí lo que en 28 años de estar en Victoria no conocía de la misteriosa provincia de Entre Ríos. Sinceramente para mí fue maravilloso escuchar cada uno de los testimonios y de las cosas que contaron los exponentes, y les puedo pedir un favor, porque desde el fondo de mi corazón yo quiero felicitar a todos los que han organizado este congreso, uno por uno, en la elección de los temas, en la elección de los exponentes. Realmente fue algo maravilloso, por lo cual les pido a todos un fuertísimo aplauso para todos ellos. Unidad de congresos, pero la camaradería, la organización, lo que hemos encontrado acá es muy difícil de encontrar, se los puedo asegurar. Así que les agradezco desde el fondo del alma de que estén todos acá escuchando lo que estas dos personas humildes les van a contar sobre lo que pasa en Victoria. El fenómeno en Victoria comenzó en 1991. ¿Por qué yo me dediqué a esto? Yo me dediqué a esto porque, como bien aclaró cuando nos presentaron, me dediqué a esto porque en 1968, en la provincia de Santa Cruz, Caleta Olivia concretamente, tuve una experiencia que realmente fue inolvidable y fue completamente importante para mí como para empezar a dedicarme a esto. Estaba en la Patagonia, mi esposo era ingeniero, trabajaba en el petróleo y lamentablemente no tenía con quién hablar del tema, por lo cual lo único que podía hacer era conseguir literatura sobre el tema, ir informándome, consumiendo lo que pensaban los investigadores, no solo de nuestro país, sino del mundo. Pasaron los años, mi esposo termina el contrato en la Patagonia, regresamos a Buenos Aires, y ahí conocí a todos los que se dedicaban a la investigación de los ovnis. Pero había algo que no me cerraba, porque a mí lo que me interesaba que me mostraran definiciones científicas, de investigaciones serias, no que han visto pasar una luz o cosa por el estilo, porque les aseguro que nadie de todos los que vi y conocí había pasado la experiencia que yo pasé en Caleta Olivia, que después, cuando termine esto, si tienen ganas, se las cuento. Pero la verdad fue muy fuerte para mí. Entonces, pasaron los años, por mi deber de esposa y madre, no me era muy fácil meterme de lleno a investigar, pero los chicos crecieron. Y cuando los chicos crecieron, que fueron todos profesionales, tengo 3 hijos, entonces dije, yo no me voy a ir de este mundo sin hacer lo que soñé desde que tuve esa experiencia. Nunca me llamó Capilla del Monte, yo lo lamento los que aman Capilla del Monte, pero ¿saben qué? José de Ser con el Seguime Chango me tenía hasta la coronilla, y yo digo, evidentemente se están tomando esto a broma, no están haciendo algo serio. Por eso nunca me dije, voy a ir a ver qué pasa allá. Pero cuando escuché y leí la noticia de Victoria fue como un llamado, fue algo que no puedo explicar. Mi hija cuando llegábamos a Victoria me decía, mamá, ¿vos sabés que llegás a Victoria y se te ríen los ojos? Y era verdad, yo sentía eso en Victoria y no paré hasta que me radiqué. Ya hoy son 28 años, van a ser ahora en el mes de julio, 28 años que estoy radicada en Victoria. Bueno, en 1991, que fue cuando fue el boom de Victoria, fue donde empecé a enterarme de lo que pasaba. Y créanme que la primera noche que fuimos con mis hijos, tuvimos la primera impresionante experiencia que no lo podíamos creer. Era como que dijeron, acá te vas a tener que quedar aunque no quieras. Y así fue, me quedé. Entonces empezaron las
la salida de los diarios, literatura por todos lados sobre Victoria. Bueno, y empezó mi derrotero con el tema. La investigación en Victoria. Los técnicos de la NASA se interesaron en lo que pasaba, pero lo que captó realmente mi atención fue que el Instituto Argentino de Radioastronomía, IAR, captó justamente ese día donde se había hecho tan popular el avistamiento de Victoria, una señal desconocida del espacio. Eso fue lo que captó mi verdadera atención en ese momento. Así que me dediqué ya de lleno profundamente, le dije a mi familia, me voy a radicar en Victoria porque evidentemente no me queda otra salida más que quedarme acá. Y vamos a comenzar con el primer caso, el caso Cota Coleman. Se llamaba Modesto Coleman, pero le decían Cota. Un hombre de campo, un trabajador rural que no sabía leer ni escribir, pero este hombre era totalmente escéptico. No creía en nada, escuchaba hablar de los ovnis. ¿Por qué? Porque él vivía justo frente a la Laguna del Pescado, y la Laguna del Pescado es el lugar de excelencia de investigación, de avistamiento. Entonces, un día se olvida de cerrar el molino de un campo en el cual era el encargado, y se acordó a las 10:30 de la noche, así que estaba a 300 metros de su casa, fue a cerrar el molino, a hacer el descargue del agua, no sé cómo es el tema que realiza, y mientras pasaba esto se sentó en el borde del estanque a fumar un cigarrillo para ver hacia la Laguna del Pescado si era cierto lo que la gente decía. Pero no salió de la Laguna del Pescado, de repente se le iluminó absolutamente todo, y atrás de él, a unos 30 metros de su posición, ve un objeto, un plato volador concretamente, detenerse más o menos a 1 metro del piso, con unos colores impresionantes, un brillo tremendo. Y me permite, voy a decir lo que él dijo. ¡Vaya mierda!, dijo. Y la verdad de que se quedó anonadado y con un susto terrible, corre detrás de un árbol tala. ¿Y qué pasa? Pobrecito, ¿qué iba a hacer? Saca un facón de la cintura. ¿Qué iba a hacer con el facón con semejante aparato? Pero evidentemente lo que yo pienso es que el brillo del facón, con la luz que le estaban emanando de ese aparato, algo deben haber creído y empezaron a lanzarle rayos. Rayos que le quemó la cara, rayos que quemó el árbol tala, rayos que le quemó la camisa que hoy está en el Museo del OVNI. Y la verdad es que salió corriendo a través de los alambres de púa, dejó restos de la parte de atrás de la camisa colgada de los alambres, perdió las alpargatas, llegó a su casa, y cuando llega a su casa dice que se quiso mirar al espejo y se dio cuenta que no veía, que estaba casi ciego. Y así estuvo por 10 días casi ciego, casi sordo, y con un dolor muy fuerte en el hombro a donde le pegaron el rayo. Esos rayos también le mataron al perro, que se llamaba Siroco, que empezó a dar vuelta como calecita y cayó muerto. Yo pienso que no fue una agresión, sino que tomaron como agresión la de él al sacar el facón. Es lo que pienso humildemente que ha pasado en ese sentido, porque es la primera vez que ocurre algo así. El hecho es que viene la dueña del campo. Cuando lo ve se quiso morir, dijo, Cota, ¿qué le pasa? Entonces le trata de contar y le da un blister con analgésico. Se toma las 10 aspirinas juntas, porque era tal la desesperación que tenía. Y a partir de ahí veía un avión y se escondía bajo las matas. Ya le quedó pánico, ya había quedado traumado de esa experiencia. Nos costó mucho tiempo hacerle entender y después nos empezó a acompañar, donde hacíamos charlas, él venía con nosotros y la gente se enamoraba de él. Lamentablemente, hace 5 años, cuando recibe, después de mucho tiempo de bregar por su jubilación, el día que llegó le da a su vecino que le lea la carta que le llega, que empezaba a cobrar la jubilación. Fue tan grande la emoción, se subió a su caballo, hizo 2 cuadras, se bajó del caballo seguramente porque se sintió mal, y arriba del tronco quedó muerto con el rebenque en la mano. Y así terminó la vida, la historia de Cota Coleman. Y lamentablemente yo les puedo asegurar que es el caso más emblemático de Argentina. ¿Por qué?
tala quemado, camisa quemada, la huella del ovni, el perro muerto, estaban todas las evidencias. Así que hoy la verdad que le rindo mi más sincero homenaje porque Cota Colman fue un amigazo de esos hombres de campo que no se olvidan y que realmente sin tener siquiera televisor vivió la experiencia más grande que una persona puede vivir. Bueno, a partir de ahí, con esta primera historia que me tocó investigar con Cota Colman, me dediqué a investigar y pasé a ser testigo investigadora, que es una cosa muy diferente. Alguien que investiga por lo que ve otro es diferente a ser testigo de ver y luego investigarlo. Eso es lo que ocurrió y de ahora en más van a empezar a ver todas las cosas que pasan en Victoria. Las luces que salen del río, que van de una isla a otra, en el cielo, que se mueven como espiral. Esto que están viendo no es que son varias, es una sola, pero como está el bulbo abierto y puesto a segundos, la cámara va registrando el movimiento que realizan. Vienen volando y se largan al agua, al río, sin ningún problema. Flotillas de 3, que los hemos visto muchísimas veces. Naves triangulares, color verde las luces. Esto salió en plena isla, que es algo parecido a lo que me contabas. Yo lo tomé a 5 segundos con mi cámara porque quería ver si salía vertical o horizontalmente. Evidentemente salió en forma vertical. Luego ascendió, se vino hasta mí, hasta arriba, que ahora van a ver la otra foto. Se empieza a separar y luego aparece como si fuera un haba, un poroto. Es algo impresionante. Y después se dividió y se fue una para un lado y otra para el otro. Esto eran 3 esferas en un lugar que se llama Manantiales, parece un Cristo Redentor, y la verdad que es fantástico como quedó. Esas 3 esferas jugueteaban entre sí formando semejante figura. Esta es parte de la que le digo que salió de la isla y vino hacia mí y se empezó a separar. Y acá voy a detenerme un segundo porque les quiero explicar algo que luego ya rápidamente van a ver. Fíjense toda esta manifestación de luces. Esto ocurrió el 31 de diciembre, fin de año. Fíjense que a la derecha de la pantalla ustedes van a ver que hay una luz que está solita. Esa luz es la primera que sale y es la última que se va. Yo la bauticé vigía, porque evidentemente lo que hace esa luz es estar atenta a que no ocurra nada para que puedan salir todas las demás y empiezan a salir de a poco hasta que se conforma lo que parece una ciudad. Saltan de arriba para arriba, cambian de lugar, se van a otra isla. Todo esto ocurre en Victoria, en el río. Le estoy mostrando todo lo que es el río. Ahí está la vigía, ¿se dan cuenta? Está solita, mientras que las demás se están activando. Todo esto pasa ahí, en el río de Victoria. A esta foto yo la llamé, tiene filmación, no la traje ahora, pero tiene filmación, la denominé el parto, porque esta luz empezó a ser como el pujo de una parturienta, luego se empezó a separar como que hubiera nacido el hijo de ella, y se quedaron 2 luces después de esa expresión. Esto fue en el campo, que también ocurre, porque no es solo lo que tiene Victoria de maravilloso, es que todo ocurre en el río, en el campo y en el aire. Tenemos de todo, allá no falta nada con el fenómeno OVNI. Esta es mi hija, le digo, porque la saqué en la estancia La Pepita, muy famosa en Victoria, más en la época del 91. Parece un sombrero mexicano, pero la saqué yo, que venía a una velocidad tremenda y ya se escapaba prácticamente de la foto. Tengo 2 tomas, pero la otra quedó una puntita y esta la pudimos tomar. La pudimos tomar gracias a un japonés, porque cuando yo la mandé a revelar era una bocha de luz blanca. Pero digo, ¿cómo puede ser si nosotros lo que vimos no era solamente una bocha de luz, era algo formado? Y el japonés dijo, pongan el negativo, enfóquenlo hacia una pared de fondo blanco y sáquenle foto a la pared porque ahí va a salir lo que hay adentro. Y evidentemente fue así, era un objeto volador no identificado. Y acá lo que van a ver los va realmente a asombrar. Esto fue
nosotros acabamos de venir de la FIDAE, del evento más importante que se hace en Chile, que nombran a todas las Fuerzas Aéreas Internacionales para el Aire y el Espacio. Y cuando mostré esto se quedaron anonadados, no podían creerlo. Esto es desde el Cerro de la Matanza en el primer espejo de agua. Fíjense que van a ver una que está quietita, estática, la que yo bauticé vigía. A la izquierda van a ver la otra que sí se mueve, sale otra, se meten en el agua, vuelven a salir. Me corrí hacia la derecha, pero mi cámara, que era muy humilde, digamos, no llegaba a fotografiar una luz roja que había salido ahí, así que me dediqué a esta que era realmente fascinante. Y la estática siempre está ahí, fíjense que siempre está ahí. Ahora observen las otras dos, los movimientos que hacen hundiéndose al agua, donde no hay ninguna posibilidad de pensar que eso no puede ser otra cosa que un elemento anómalo completamente desconocido. ¿Ves? Se meten en el agua, vuelve a salir. Esto a plena luz del día, pero fíjense que ya va anocheciendo y fíjense que van saliendo otras luces en el mismo lugar. Claro, la gente que ve a la noche ve luces en el río y dice, deben ser pescadores, deben ser carpincheros, deben ser... En el campo, en el río, no todas las luces crean que son conocidas. Ellos saben mimetizarse muy, pero muy bien, créanmelo. En el congreso que vamos a hacer internacional vamos a mostrar una filmación única que nunca la han visto. ¿Se dan cuenta? Empiezan a salir muchísimas luces más. Queda después como una convención de luces ahí, haciendo no sé qué, van a saber, me encantaría estar ahí para saberlo. Y la que van a ver ahora es una filmación que tiene la NASA. Se la llevó un investigador norteamericano porque dice, esto no puede ser, no lo puedo creer. Era una filmación de 20 minutos. Lamentablemente se filmó arriba de la filmación y quedaron estos segundos. Estas tres luces en el campo flotaban como pelotas de goma y van a ver en un momento que de una a otra se largan como filamentos de luz. Parecen fantasmitas. ¿Ven? Se largan filamentos de luz. Realmente es impresionante. Nos quedaron esos segundos, pero se quedaron todos increíblemente asombrados de lo que podían hacer esas luces en el campo. Bueno, y ahora pasamos al Museo del OVNI. El Museo del OVNI tiene lo que ningún otro museo en el mundo tiene, porque los demás museos tienen todas maquetas, exclusivamente maquetas. Acá todo es original, son restos de elementos, son piezas del caso Tacuarembó de 1973, el caso de Ubatuba, Brasil, de 1957, tiene un caso que cayó en la quinta del Coronel Mercante, donado por Fabio Serpa. También tiene esta esfera que perteneció a la Soyuz 7, la primera estación espacial rusa, y la verdad es que fue una historia bastante hermosa poder lograr tener esa esfera ahí. Esto está cayendo en todo el mundo. Pertenecen a chatarra espacial, digamos. La última fue en Puno, en Perú, hace escasamente 3-4 semanas, un poco más grande que esta, pero realmente son más de 200 las que ya se conocen en el planeta que han caído. Y acá viene la estrella del Museo del OVNI. Acá hay alguien que puede aclarar que es real lo que van a ver porque tuvo la experiencia y justamente por alguien que era escéptico y que no creía. Esto ocurrió en 1991 en la zona de Rincón del Dol.
eso es lo que publicó el diario El Heraldo, pero en realidad cuando fuimos a investigar fue más o menos en 1988, porque el diario El Heraldo lo publicó cuando se enteró de que esto había ocurrido, pero ya había pasado muchísimo tiempo. La cuestión es que este metal, que fue investigado hasta por la Comisión de Energía Atómica, por el CONEA, fue la última investigación que hemos hecho, y fíjense la cualidad que tiene. Esto ocurrió en Rincón del Dol, en ese año, en 1991, dejando un enorme cráter, y de los restos, como se hizo explosión en el aire, fueron a parar por distintos lugares del campo. Uno de ellos fue a parar una estancia, y el dueño de la estancia, a los 10 días, como nadie vino a reclamar nada, lo trajo a Victoria. En Victoria se lo da a un metalúrgico, y el metalúrgico es quien nos da este resto a nosotros, después de mucho pedir. ¿Qué pasa con este metal? Este metal es como si fuera elástico, se dobla y vuelve a su lugar solo. Pero lo más importante es que cuando se lo filma o se lo fotografía, se convierte en translúcido. Como la Fuerza Aérea, la Armada, en lo que le toca, puedan participar abiertamente en las investigaciones como ya la hacen en diversos países en el mundo. Nosotros con Cefora hicimos una audiencia pública en la ciudad de Rosario, la primera vez que se hace a nivel internacional, donde nos permitió lograr desclasificar el primer y único expediente de Argentina, que fue un caso de la Gendarmería, que sucedido el 2 de noviembre de 1972, donde un grupo de 3 pilotos estaban haciendo operaciones de ascenso y descenso de horario nocturno, y no solo observaron la evolución de un objeto, los que ellos denominaron forma de lamparita invertida, sino que fue observado por el radar, por todo el personal de base, por 5 pilotos de la Fuerza Aérea que habían salido de la base aérea de Morón y pudieron observar el objeto, y por el seguimiento que hizo el Observatorio de La Plata. Ese caso nos llevó 3 años, una vez que dimos con el documento, revisar todo el documento, encontrar a los testigos que den fe de lo que habían vivido y finalmente solicitarle a la Gendarmería, que lo hizo público, y que además hoy ese expediente y esa historia no solo la vamos a presentar en el Congreso en Victoria, sino que va a ser parte del libro de la historia aeronaval de la aérea de la Gendarmería. Quiero mostrarles todo esto porque en realidad detrás del fenómeno OVNI, cuando un testigo, ya sea como el caso Cota Coleman, o un piloto que es un testigo calificado, o un controlador aéreo, o una familia que va viajando por la ruta y tiene esas experiencias con las luces, ya no estamos hablando de gente que está mal, como antiguamente nos llamaban los locos de los ovnis, o que automáticamente se nos asignaba alguna cuestión etílica al respecto de estas observaciones y experiencias. Estamos hablando de una cuestión que es real, que vuela por nuestros cielos, que aterriza en nuestros campos, que necesariamente las autoridades formaron comisiones como la Fuerza Aérea Argentina, que tiene su comisión, pero anteriormente ya las comisiones en Latinoamérica somos precursores en las investigaciones de estos fenómenos. La Fuerza Aérea Uruguaya tiene una comisión que hace 40 años que se formó y que no tienen ningún problema en llamarla OVNI, de hecho le pusieron CRIDOVNI, y es de la Fuerza Aérea Uruguaya. La CEFA, que es el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que depende de la aviación civil, de la Dirección de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea, hace más de 25 años que investiga estos fenómenos. Y ustedes hoy pueden ver cómo ellos hablan, los pilotos pueden denunciar con la torre de control, levantar esa denuncia en una planilla y esta comisión inmediatamente intervenir. Podemos ser escuchas directos de los audios entre la torre de control y los pilotos al respecto de estas denuncias. También vemos como la Agencia Espacial Peruana, que acaba de poner en el espacio su segundo satélite, ha creado junto con la Fuerza Aérea un espacio de investigación institucional brillante. Y ellos no tienen ningún problema de comentar un caso desde la base de La Joya peruana, donde no solo observan un objeto que estaba sobre la vertical de la base, sino que el avión que salió a perseguirlo a cargo del capitán Santamaría abrió fuego sobre ese objeto y no le impactaron las balas.
Todo esto les comento porque realmente hay un fenómeno que es real y que seriamente requiere de que, por la incursión en nuestro espacio aéreo, las autoridades tomen acto de identificarlo. Lo que yo les anticipo que nunca pueden, porque las velocidades inauditas y los giros extraordinarios y la tecnología que aparentemente muestran en sus evoluciones distan muy lejos de la operatividad de cualquier aeronave convencional. Por otro lado, estos mismos hechos hacen de que sea un factor muy interesante para que la ciencia pueda estudiarlos. Sephora pide todo eso. A tal punto quiero presentarles un hecho que para nosotros es histórico. Nosotros vamos a estar haciendo el tercer Congreso Internacional de Omnilogía en Victoria, Entre Ríos, y todos estos personajes que les acabo de relatar los vamos a tener por primera vez en el mundo aquí, muy cerquita, en Victoria, en la ciudad de las Siete Colinas. El capitán Salas es el testigo principal que hace unos muy pocos meses en Estados Unidos acaba de declarar que era el encargado de una base de misiles donde un ovni en la vertical de su base hizo la desactivación en frecuencia de todos esos misiles, impactó en una base cercana. Vamos a tener a Jorge Polanco, que es el caso más importante de Argentina y uno de los 10 casos más importantes del mundo, donde en una operación de descenso en el aeropuerto de Bariloche es interceptado por un objeto que le obligó a hacer una maniobra evasiva y tuvo como testigo y protagonista en su descenso y en toda esta experiencia un avión de gendarmería. Y vamos a tener a el testigo principal, por primera vez se va a dar público a Héctor Ramón Flores, comandante principal aviador, abogado, además hoy, que es el testigo del caso de gendarmería que les acabo de comentar. Mucho es lo que hay de evidencia en estos temas, por eso le reclamamos, aprovechamos que está acá el diputado nacional por la provincia, porque esta campaña de Sephora lleva ya juntadas más de 15.000 firmas en todo el país con conferencias gratuitas, donde la idea es pedirle a las autoridades, tanto a la Cámara de Diputados, a través de este petitorio, que le exija a las autoridades argentinas, hoy con la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una herramienta que en más de 22 países ya hicieron posible la desclasificación, y le vamos a dar un dossier al ministro de Defensa, a la ministra de Seguridad y a la Presidencia de la Nación para que consideren la posibilidad de desclasificar estos expedientes, porque todos, que hoy muchos de ustedes están interesados por este tema, y somos muchos en la Argentina y muchos en el mundo, todos queremos saber de qué se trata. Muchas gracias por la atención. Al comenzar la disertación usted dijo, después les cuento de algo que me pasó en Caleta Olivia. ¿Nos puede contar? No se los voy a contar ahora porque nos vamos de tiempo, es largo. Bueno, está bien. Pero después en una parte con todo gusto. Bueno. Pues se lo voy a hacer breve. Ella, mi papá era petrolero y estábamos en Caleta Olivia, y a eso de las 6 de la tarde era el cumpleaños de mi hermano, el 18 de agosto del 68, un objeto de importantes dimensiones sobre la vertical de nuestra casa, generó la atención de todo el barrio y gran parte de la comunidad. Le gritaban que salga. Ella estaba bañando a mi hermano y como mi mamá es poco curiosa, no salía, la entró a buscar mi papá, salió a ver y arriba de la casa vio eso. A los pocos minutos, ese objeto de características metálicas despidió 5 objetos que después en formación se armaron detrás de este objeto mayor y se perdieron hacia el océano. Hace poquito encontramos un artículo periodístico de la época y ya por el tema del conocimiento público que tenemos con la prensa local de ahí de Comodoro Rivadavia, le hicieron una nota y apareció un testigo que era vecino de ella enfrente de la casa. Así que eso fue lo que disparó a que mi mamá, mi familia un poco, estuviera ya abocada a tratar de resolver misterios como esta experiencia. Fue muy fuerte.
Mire, les cuento brevemente cómo terminó el tema. Mi mamá, como ese día, 18 de agosto, mi hijo, al que yo estaba bañando cuando pasó, venía desde Buenos Aires a Caleta Olivia, en el micro en la empresa Donoto. Después de saludarnos y todo, me dice, ay, no sabés lo que vi en Puerto Madryn. Le digo, ¿qué viste? Vi una luz inmensa, porque yo lo que vi, lo que pasó en Caleta Olivia, eran las 6 menos 10 de la tarde. Era plena luz del día, o sea que lo vi, era una cosa que medía entre 40 y 50 metros de diámetro, no estoy hablando de una cosa chiquita. Y el hecho es que me dice, una luz grande con varias luces que lo seguían, que eran los 5 que habían salido en mi casa. Entonces le digo, ¿querés que te diga una cosa? Eso que vos viste, los 5 platillos los parió arriba de mi casa. Así terminó la cuestión de mi avistamiento, que no me dejó vivir y hasta el día de hoy acá estoy delante de ustedes por ese motivo. Yo lo que le quería preguntar era si siempre vieron luces y objetos o alguna otra presencia, o no sé cómo se dice en este ambiente. Vimos muchas cosas más. ¿Pero puede contar alguna, por favor? Bueno, es que nos vamos a ir de tiempo, no quiero ser cumplidora. Bueno, una sola. El Canal Infinito, ustedes saben de que bueno, ya hoy no es lo que era, antes teníamos la posibilidad de ver todo este tipo de cosas. El Canal Infinito, al ver toda la cantidad de evidencias que nosotros llevábamos para hacer los programas que hicimos ahí, dice, tenemos que ir a Victoria. Entonces, ¿qué hace? El Estado Infinito, cuando eran dueños los mexicanos, se vienen en una Combi 16. Y cuando están en el campo, que donde nosotros veíamos todas las noches, íbamos a ese campo que es atrás del ex hipódromo de Victoria, no podían creerlo. Y aparecieron 3 seres oscuros, negros, de este tamaño, y 2 productores se pusieron a llorar, no lo podían creer. Le digo, ¿sabés por qué estás llorando? Porque vos viniste acá pensando que esto era mentira. Ahora llévate la evidencia y a ver cómo te pasa la vida después con el fenómeno ovni. Bueno, esta es una de las cosas, pero ver seres en los campos, mi palabra de honor, 6 veces los vimos. Todo el equipo, 6 veces. Y siempre andan de a 3 y no tienen más que este tamaño. Yo lo llamo pata hetero porque son tan finitas las piernas que las dos parecen una sola. Chicas, ¿ustedes relacionan el fenómeno ovni con el fenómeno de mutilación de animales? Totalmente, totalmente. ¿Y por qué? Porque las evidencias están demostrando de que esto el hombre jamás lo pudo hacer. Le voy a dejar a Andrea que les explique porque es la que corta todos los bichos que encontramos en el camino mientras yo la filmo. Y la verdad es que es un trabajo bastante duro, de mucho esfuerzo, y van a entender un poco más. En principio hay fenómenos, la investigación es una buena pregunta porque nos preguntan mucho por qué si investigamos ovnis, investigamos las vacas mutiladas. En principio es un fenómeno asociado. Muchos de los animales son denunciados a partir de la observación de luces y nosotros nos enfocamos en esos casos. En todo el país ha sucedido de que las denuncias, incluso de haber encontrado los animales, parten por haber observado a la noche en ese campo luces, no solamente una, sino varias, y a partir de ahí se encontraron estos animales en estas condiciones. Es un fenómeno realmente extraño en Argentina, pero que tiene mucha ya historia, antigüedad en el mundo. En Argentina, por suerte, se empezó a tomar, acá incluso la provincia de Entre Ríos está de avanzada, porque la Dirección de Ganadería con la Policía de Vigiato ha creado como una especie de unidad, en principio para sostener a los productores que nadie puede darle una explicación real de esto. Hay avances en los laboratorios, sí, y muchos. Hay sustancias que se encuentran, como el oxindol, que es un inhibidor del sistema nervioso central, que no se sabe cómo llega al organismo del animal, los tipos de corte. ¿Se acuerdan que dijeron que fue el ratón hocicudo famoso que había sido el causante de estas? Bueno, el patrón de corte que se encuentra en las heridas es infinitamente inferior al patrón de mordedura, por ejemplo, el ratón hocicudo, si es que el hocicudo cambió su hábitat alimenticia de
herbívoro a carnívoro, digamos, son muchas las cuestiones. Es bastante técnico, profundo, se están investigando muy bien. Nosotros trabajamos mucho con los organismos oficiales, con las universidades. De hecho, la Universidad de General Pico, de la Universidad Nacional de La Pampa, con el doctor Pariani, él provee la mejor calidad de investigación porque está involucrado de lleno. De hecho, la provincia de La Pampa en su momento tuvo que cubrir con un seguro las pérdidas porque muchos de esos animales estaban asignados a Cota Hilton, bueno, muchos de ustedes sabrán de eso, por la comercialización, las pérdidas, etcétera. Pero sí, lo mismo que el fenómeno de huellas en los campos, es un fenómeno ante la presencia de objetos luminosos, es un fenómeno asociado. Podamos desarrollar trabajos de investigación tanto de huellas en los campos como de mutilación de ganado. Y una acotación a la mutilación de ganado, lo que el SENASA dijo cuando habló del famoso ratón hocicudo rojizo, es que no informó qué se llevan de los animales, que son casi exclusivamente los sentidos. Completo el órgano auditivo, completo el órgano visual, completa la lengua hasta los huesos hioides, que son los que sostienen la lengua, órganos genitales, reproductores y hasta la sangre. O sea que todo lo que sería comestible queda en el animal, por lo cual descartamos que sea por alimento. Tampoco por investigación, porque viene realizándose desde 1967 en Alamosa, Estados Unidos, y después en todos los países ganaderos apareció este fenómeno. Así que olvídense del ratón hocicudo rojizo, de la abeja chaqueta amarilla, ahora de los murciélagos, porque ya no saben qué bicho zoológico nombrar para hablar de mutilación de ganado. El hecho es que comienza el mes de abril y comienzan las mutilaciones hasta el mes de diciembre. Silvia, ¿tienen alguna hipótesis de por qué se meten en el agua los ovnis? La verdad que no lo sé. Sinceramente no lo sé, porque esa filmación que ustedes vieron es un lugar donde hay 30 centímetros de profundidad, lo cual me está indicando que evidentemente no tienen nada que ver. Se han hecho análisis a ver si hay algún tipo de metano, algún gas, algo, pero no son luces inteligentes. Se nota perfectamente que son inteligentes por los movimientos que realizan. Entonces, esperan el momento oportuno para salir. Y la vigía a mí me demuestra que evidentemente ella está ahí para avisar de si puede seguir saliendo o no. Porque es la primera que sale y es la última que se va. Después que aparece ella, al rato empiezan a aparecer de a una, se forma que parece una ciudad, y después que se van todas ellas, la vigía desaparece también. Esto es constante en el Río de Victoria, y ya la verdad ya no sé cómo mostrarlo, ya no sé cómo hablarlo, cómo decirlo. Yo sé que es difícil entenderlo, pero hay que estar. Sí, la pregunta, Silvia, era también con relación al agua, porque usted me habla de la laguna y del río, pero también sucede en los estanques, o los tanques de agua en el campo. Justamente. Que lo hemos visto en el departamento de Nuevo Llamas, precisamente Las Crucecitas, en 3 lugares que se vieron luces, bajaron luces, y al otro día el tanque amanecía vacío. Perfecto. ¿Qué explicación? Justamente a eso yo me voy a referir el día que, si quieren, nos invitan y con gusto vamos a mostrar toda la investigación, que es un trabajo que desarrollé yo. Y si no puedo ir... Bueno, no, quedan invitados el 2 y 3 de junio al tercer Congreso Internacional. Se va a exponer estos trabajos de fondo con evidencia científica, con el acompañamiento de universidades, científicos muy destacados.